Así que le voy a pedir de favor que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16. Si alguno de ustedes no trae su Biblia, bueno, en la pantalla aquí a mi espalda usted va a ver el versículo y quisiera que nos acompañara por favor con la lectura. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, por esta palabra preciosa, Señor, que tenemos frente a nuestros ojos. Queremos pedirte, Dios, que nos ayudes a entenderla, comprenderla, pero por sobre todo, Señor, a ponerla por obra. Gracias porque eres bueno y tu palabra, Señor, es fiel y siempre, Señor, se cumple. Gracias, ayúdame por favor a expresarla, exponerla en el sentido que tú quieres que así sea, Señor, para que llegue a los corazones de nuestros hermanos, para que llegue a nuestros corazones y entonces nuestra alma se convierta a ti, porque eso es lo que es tu palabra, perfección para convertir el alma. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Bien, la semana pasada en la reunión de las 11, no sé si usted si usted recuerda, el pastor Chava Pardo compartió un mensaje titulado Sígueme, y luego le pone como siguiente tema, como subtema, el desafío a cambiar de vida. Ese fue el título de la semana pasada. Y el título de la predicación del día de hoy, que le quiero dar cierta continuidad, y ahorita le voy a explicar por qué me llamó mucho en el corazón, sentí cuando la estaba escuchando el darle continuidad, porque cuando yo la estaba escuchando me estaba Dios hablando más allá de lo que hablaba el pastor aquí, me llevaba a otros temas que dije, es necesario continuar con esta. Entonces, el tema de hoy es: sígueme, toma tu cruz. Es la misma instrucción que dio el Señor Jesucristo, seguirlo, pero en contextos diferentes, en situaciones diferentes que se complementan ambas. Si usted vino el domingo de la semana pasada, se va a dar cuenta y va a recordar este mensaje. Si alguien no vino, o alguien que nos está viendo por las redes sociales no lo escuchó, le recomiendo que lo escuche. Bien, su mensaje estuvo centrado en el llamado que Jesús hizo a unos pescadores. Recordará, ya sea porque lo haya estado aquí o porque ha leído este pasaje. Es Jesús llamando a Pedro, a su hermano Andrés, a Juan y a Jacobo, otros dos hermanos. Estos 4 hombres, que son los primeros, que registra este evangelio que llamó el Señor Jesucristo, tienen algunas cosas en común. Los 4 eran pescadores. Cuando Jesús llegó a ellos, los 4 estaban ejerciendo su labor. Unos estaban en la barca tirando las redes y otros estaban en la orilla reparando las mismas. Pero digamos que estaban en su labor diaria. Ellos estaban en su oficio, en aquello a lo que ellos se dedicaban, aquello a lo que le entregaban su vida, a ese trabajo que era ser pescadores. Acompáñenme a leerlo. Ahorita ya le di un contexto así general, pero nunca es igual cuando lo leemos de ahí directamente de la palabra de Dios. Esto está en Mateo capítulo 4. El que leímos hace un momento era Mateo 16. Entonces Jesús mismo hablando, invitando a seguirlo, pero ahora en Mateo 4, versículo 18. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano,
que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 21. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Corrección, hace rato dije que estaban en la orilla. No, estaban en la barca. Estaban en la barca, pero ahí estaban remendando las redes. Supongo que estaban en la orilla porque Jesús pasó caminando. Probablemente era en el mismo trayecto donde Jesús pasó. Encontró a Pedro a una distancia suficiente como para llamarlos, porque dice que estaban tirando las redes. Siguió caminando, seguramente ahora siguiéndolo Pedro y Andrés. Y más adelante encontró ahora a Juan y a Jacobo, que ellos estaban reparando las redes. Entonces, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, aquí hay algo más que hicieron. Ellos dejaron la barca y dejaron a su padre. Su padre también estaba ahí, digamos, con ellos en la labor. Mientras que yo escuchaba la enseñanza del pastor Chava Pardo, la semana pasada, no dejaba de pensar en la iglesia juvenil en la cual nosotros estamos dirigiendo. Para quienes no saben, mi esposa y un servidor somos los responsables de la iglesia juvenil de adolescentes, que por cierto hoy están aquí, hoy no salieron justamente por eso. De hecho, la clase de los adolescentes hoy la están recibiendo aquí, y quienes nos siguen por las redes sociales la están recibiendo también por vía Facebook, por nuestra. Así que saludo a todos los adolescentes que hoy, para que no se sorprendan y hoy me ven aquí y dicen: oye, pero pues me equivoqué de página. No, es la clase que tenía preparado justamente para los adolescentes, pero créame, nos va a confrontar a nosotros como adultos, como padres también, nos va a confrontar mucho. Porque podrá pensar: ¿cómo? ¿Nos va a dar la clase de los adolescentes? No sabe cómo me confrontó Dios cuando estaba la semana pasada escuchando la enseñanza del pastor Chava, y al mismo tiempo yo estaba pues ya pensando en la clase de ellos, y Dios hablándome la semana pasada lo que tenía que preparar para ellos. Y luego pues resulta que soy yo el que va a venir a compartir aquí. Digo: bueno, Señor, pues tú tienes un mensaje para la iglesia con respecto a seguir a Jesús. Así que entonces les di cierro paréntesis. Aquí están los chicos adolescentes. A ver, levanten su mano los adolescentes. Mira, aquí está la iglesia juvenil. Muy bien, chicos. Gracias por ser fieles y estar asistiendo constantemente. Bien, a estos pescadores Jesús les hizo un llamado específico. Jesús debemos de tener el contexto de que Jesús estaba apenas iniciando su ministerio, estaba armando el equipo de quienes iban a servir con él. Y entonces encuentra a estos pescadores, y yo quiero imaginarme la escena, porque pues estos hombres dice que le siguieron de inmediato. O sea, Jesús les dijo: sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Vas a seguir en tu oficio, pero otro tipo de pesca. Y dice que al instante la respuesta que estos hombres dieron fue instantánea. Quiero pensar que el llamado de Jesús de manera personal, de manera presencial, ahí con sus palabras fueron tan poderosas que no pudieron resistir el llamado. Pensemos en que estos hombres eran hombres imperfectos como todos nosotros, hombres con errores, hombres con tantos y tantos vicios, con tantas y tantas pasiones, y están frente al Señor de los señores, a Jesucristo, y les dice: sígueme, y ellos al instante
dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. No se imaginaban, ni siquiera se imaginaban lo que apenas iniciaba. Ese paso para seguir a Jesús, ese paso que dieron en ese momento de dejar la barca y de dejar las redes y de dejar a su padre, fue un paso solamente de dejar lo que hacían en su labor, en su oficio, pero no se imaginaban que más adelante venían muchos pasos más para dejar muchas otras cosas más. Porque de eso se trata, seguir a Jesús. Pero ahí Jesús no les dijo que iban a dejar nada, es más les dijo, sígueme. Y ellos, con todos sus defectos, con todas sus situaciones, con todo, obedecieron y siguieron a Jesús. El llamado a Pedro, a Andrés, Juan y a Jacobo fue a dejar lo que hacían. Estos hombres cambiaron todo, incluido su trabajo. El texto dice que dejaron la barca, las redes y hasta su papá, unos de ellos. Todos nosotros también fuimos llamados a cambiar todo en nuestra forma de vivir para convertirnos en cristianos, para seguir a Jesucristo. Es el mismo llamado que nosotros tenemos. Pero los cambios que vienen más adelante, después de dar el primer paso. ¿Usted se acuerda cuando decidió seguir a Jesucristo? Yo sí me acuerdo. Yo tenía 22 años cuando le entregué mi vida a Jesucristo. Dios hizo un milagro transformador en mi vida de una manera maravillosa, pero ni siquiera pude pensar lo que venía más adelante. Pero los cambios que venían era cambiar de rumbo, perdonar, evaluar prioridades, cambiar hábitos. O sea, venían muchísimos cambios que venían a mi vida y que era necesario enfrentarlos. Igual a todos nosotros, es lo mismo. O sea, no es posible seguir a Jesús y seguir viviendo igual. Les comentaba que cuando escuchaba la enseñanza de la semana pasada no dejaba de pensar en la clase de los adolescentes, porque hace algunos meses iniciamos una serie que le pusimos Preguntas de un adolescente. Quisimos, pues sabiendo que ellos tienen muchas preguntas, muchas dudas, que se hacen preguntas a las cuales luego no tienen respuesta, o inclusive van a preguntarle a quién sabe quién, a otro lado, y quién sabe qué le conteste. Dijimos, bueno, vamos a decirles, oigan, ¿alguien aquí tiene alguna pregunta? Nos gustaría que nos la diera y nosotros vamos a preparar un mensaje para contestarle sus preguntas. Pero curiosamente nos encontramos que nadie preguntó nada, o sea, nadie. Dijimos, bueno, ¿saben qué? Si les da pena preguntar, ¿qué les parece si les voy a poner una tómbola? Y entonces ahí ustedes hacen sus preguntas y nosotros nos las quedamos y preparamos el mensaje. Nadie contestó. Pero nuestros chicos todos son cibernautas. Todos son ahora dije, se las vamos a poner en redes sociales, una forma que la puedan hacer anónima y que caen. No sabe cuántas preguntas, o sea, muchas preguntas nos cayeron de nuestra iglesia juvenil. Muy interesantes, preguntas muy interesantes de todo tipo, desde relaciones personales, de la escuela, de amigos, de novios, de sexo, de los padres. Pero hay unas preguntas que hoy quiero contestarlas y que tiene que ver con el tema que nos compartió el pastor Pardo la semana pasada. Las preguntas estas, que las está viendo usted aquí en la parte de atrás, son preguntas de adolescentes de 12 a 17 años. Dice las preguntas, solamente le puse 4 y las 4 están relacionadas entre
sí para darle una sola respuesta. Imagínense a un chico preguntando, ¿cómo sé si soy nacida de nuevo? Esta fue una chica. ¿Cómo sé si soy nacida de nuevo? ¿Cómo sé si soy hijo de Dios? ¿Cómo sé que el Evangelio, esta pregunta me encantó, ¿cómo sé que el Evangelio ha bajado de mi mente a mi corazón? Y una más que dice ahí, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? Me gustaron las preguntas. Pero antes de contestarlas le preguntaría a usted, padre de adolescente, o a usted, padre que ya es de un joven, a usted que no es padre, pero que en algún momento lo va a hacer. ¿Qué le contestaría a usted? Ahí déjenme las preguntas es tantito más para que las sigan viendo ellos. ¿Qué le contestaría? ¿Tiene la respuesta? ¿Tiene la convicción para contestarlas? ¿Tenemos toda la información para darle una... ¿Sabe qué? A mí la respuesta obvia, que a lo mejor todo el mundo pensamos así de entrada de cómo contestarle, porque alguien que no se pone a escuchar, a nuestros hijos hay que escucharlos, ¿verdad, chicos? Necesitan ser escuchados. Pero los padres no sabemos escuchar. Los oímos de lejos. Escucharlos quiere decir entenderlos, comprender el fondo de su pregunta, evaluar perfectamente lo que quiere saber y no contestarle porque sí. Mire, podríamos haberle contestado estas preguntas a los chicos diciéndoles, bueno, mira, el plan de salvación es este: arrepiéntete de tus pecados, pide perdón a Dios por tus pecados, reconoce a Jesús como Hijo de Dios, confiesa que murió en la cruz para perdonarte, cree que resucitó de los muertos para darte vida, recibe su Espíritu Santo para que te guíe, lee la Biblia, asiste a la iglesia. ¿Qué cree que ellos, cómo cree que lo tomen? De hecho, eso no es lo que ellos preguntaron. No preguntaron, ¿cómo puedo ser salvo? Me llama mucho la atención que son preguntas inteligentes. Nuestros hijos son muy inteligentes. Sus adolescentes, los adolescentes veo hasta cierta sabiduría en las preguntas. Porque si pregunta, ¿cómo sé si soy nacido de nuevo? Ella sabe que tiene que nacer de nuevo, pero no sabe si ya nació de nuevo. ¿Sí se fija en la pregunta? ¿Cómo sé si soy hijo de Dios? Él sabe que puede ser hijo de Dios o que puede ser hijo del diablo. Lo sabe y tiene un interés. Encuentro interés en esas preguntas. Encuentro un deseo de agradar a Dios. Bueno, la última pregunta dice, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Cómo sé? A ver, esta pregunta, imagínense, ¿cómo sé que el Evangelio ha bajado de mi mente a mi corazón? Yo le pregunto a usted, ¿cómo sabe usted? ¿Cómo sé yo que eso ya pasó? Bueno, ellos saben que eso tiene que pasar. ¿Y sabe por qué lo saben? Porque lo han escuchado muchas veces. Ellos, la mayoría, fueron a la iglesia infantil y nuestros maestros de iglesia infantil tienen una instrucción, créame, precisa conforme al plan de salvación. Pero ¿sabe una cosa? Todos necesitamos en algún momento tener una experiencia personal con Dios, y no va a bastar con leer solamente. Leer es la primera parte para creer. Pero una vez que creo, tengo que dar el siguiente paso, y ellos quieren dar el siguiente paso. Chicos, adolescentes, los felicito por hacer este tipo de preguntas, por hacerse ese tipo de preguntas. Es más, todos los adultos deberíamos de hacernos ese tipo de preguntas todos los días. Y entonces cuando yo escuchaba la semana pasada que el pastor nos enseñaba que Jesús decía, sígueme, y la invitación a seguirlo en aquel momento, en esa enseñanza era dejando todo, cambia todo, sígueme, ven atrás de mí. Pero nuestros chicos se preguntan,
porque tienen una mente lógica también ellos. Y está bien que pregunten eso. Quieren respuestas contundentes. Pero como nosotros no podemos darles una respuesta contundente, porque muchas veces no tenemos la convicción, tampoco nosotros como padres. De hecho, algunas de las preguntas que ellos hicieron, ¿qué cree? Fue, ¿cómo sé si mi papá es cristiano? Porque dice y va a la iglesia, pero algunos no solamente hacían preguntas, ponían textos completos diciendo, estoy desanimado. Porque pues mi papá dice que es cristiano y wow, dije, y yo pensaba, ¿y qué tal si es mi hijo? ¿Qué tal si es el mío el que está pensando eso? Dije, Dios mío. Por eso debemos de hacernos estas preguntas nosotros todos los días, también nosotros. Si pudiéramos darle una respuesta, hoy al terminar la reunión de la mañana, vino una niña bien linda a preguntarme, ella vio las preguntas, como que ella no participó de las preguntas y entonces quiso hacer una pregunta. Y las vio estas y vino y me dijo, ¿cuánto? Fíjese la palabra, ¿cuánto? ¿Cuánto tengo que hacer? Ahora ella dijo que ¿cuánto tengo que hacer para servirle a Dios? Es decir, ella pues, en su mentecita piensa que hay que hacer muchas cosas. Y eso porque nosotros en nuestra vida religiosa, luego determinamos que el cristianismo es o determinadas horas de oración, si no oras tantas horas, o si no haces tantas buenas obras, o si no vas tantas veces a la iglesia, o si no participas en tantas actividades. Eso es religión. Eso no es cristianismo. Y luego limitamos nosotros los adultos o los que enseñamos o los que limitamos a hacer cosas el cristianismo. Y el cristianismo no es hacer cosas. El cristianismo es seguir a Jesús. Y entonces preguntaba ella cuánto. Le dije, hija, no se trata de cuánto. Se trata de que estés dispuesta en tu corazón a entregárselo. Y Dios te va a ir mostrando lo que tienes que hacer. La única medida del cristianismo la encontramos en la obediencia a Dios. Y eso solamente nosotros sabemos cuánto obedecemos a Dios. Entonces, en el fondo, esta pregunta, ¿no quiere saber cómo ser salvo? Y sí quiere saber si es salvo. Quiere estar seguro. Le interesa su seguridad, lo cual me parece fabuloso. Que esté interesado en saber. Desde la perspectiva de que ellos ya entienden el plan de salvación. Ya saben que son pecadores, ya saben que Jesús murió por nuestros pecados, ya saben que resucitó. Todo eso ya lo saben. Entonces lo único que a mí me queda aquí es que la teoría, qué bueno que tenemos la teoría, pero no basta. Necesitamos ponerla por práctica. Yo encuentro en estas preguntas que son genuinas, vienen de un corazón que realmente quiere seguir a Dios. Estos chicos hicieron estas preguntas y están tomando en serio ser cristianos. No están jugando a la iglesia. Son chicos valientes que hacen preguntas retadoras, están dispuestos a correr el riesgo de encontrar una respuesta desagradable. Porque puede ser que le digan, no eres cristiano, no eres salvo aún. Puede encontrar esa respuesta en la palabra de Dios. Pero no les importa porque sabe que en la respuesta a estas preguntas pueden encontrar la solución. De ahí la importancia de contestarles correctamente a ellos. Son transparentes, se exponen a ser evaluados por Dios. Wow, eso es algo que todos nosotros deberíamos estar dispuestos a hacer. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, evalúame. Dime si soy o no soy. Wow, es muy valiente eso. Todos deberíamos hacernos estas preguntas. Si no lo hemos hecho,
Algo hay mal en nuestra vida. Entonces, ese mensaje de la semana pasada en donde decía el pastor, sígueme, y tienes un desafío a cambiar tu vida. Cuando nosotros venimos al cristianismo, llegamos en situaciones de pecado complicadas y situaciones que identificamos perfectamente qué era lo que nos tenía hundidos. No sé si usted se acuerda, pero sabía perfectamente que el problema que tenía era un problema o de adulterio, o de alcohol, o de robo, entonces, ese tipo de pecados que en nuestra vida son los que nos traen a los pies de Cristo, pues sabemos que inmediatamente tenemos que dejarlos, tenemos que hacerlos a un lado, porque es justamente lo que nos lleva a estar en esa condición. Sin embargo, nuestros chicos vienen desde niños, o sea, no han vivido eso. Dicen, cambia. Y dicen, pues ¿qué tengo que cambiar? ¿Sí me explico? Pero entonces, yo les diría a estos chicos, y quiero contestarles con justamente lo que Jesús también les dijo a sus discípulos, pero ya ahora en Mateo capítulo 16, que también les dice, sígueme, pero en una situación totalmente diferente, y les da, inclusive, les pone una condición. O les pone una situación. En aquel entonces fue sígueme, y ellos lo siguieron. Dice en el versículo 21, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quiero hacer una notita que este mismo versículo en Lucas, el que dice tome su cruz, dice tome su cruz cada día, que también nos da bastante luz ahorita que entremos a profundizar en el estudio del texto. En el versículo 21 vemos a Jesús que está compartiendo con sus discípulos, o sea, está compartiendo algo maravilloso, les está compartiendo el plan que Dios tiene. No sé si lo ve de esa forma. O sea, está Jesús diciéndoles, miren, el plan de Dios es este. Y entonces les dice, es necesario, vean esas palabras, les dice, es necesario ir a Jerusalén. O sea, él por su propio pie va a ir a Jerusalén, sabiendo que ahí lo van a atrapar, lo van a golpear, lo van a insultar, lo van a hacer sufrir hasta la muerte. Pero, y hasta les dice, al tercer día voy a resucitar. Todo el plan se los platicó. Supongo que el evangelista en un solo versículo reduce todo, pero seguramente cuando Jesús les platicó les dio más detalles de qué era lo que iba a pasar, hasta cómo iba a morir y cómo iba a sufrir y todo lo que iba a padecer ahí. Entonces ellos, escuchando el plan de Dios, ¿qué debemos hacer cuando escuchamos el plan de Dios? ¿Qué deberíamos de hacer cuando escuchamos el plan de Dios? ¿Seguirlo, no? Pues si tengo el privilegio y tengo la bendición de conocer el plan de Dios, pues vamos a seguir el plan, ¿no? Sin embargo, en el versículo 22, Pedro toma a Jesús, vea esta actitud, porque aquí vamos a tener que empezar a identificarnos todos.
Pedro nos representa a todos los que estamos aquí, chicos, adolescentes, que quieren seguir a Jesús, que quieren saber si son salvos, que quieren saber si ya nacieron de nuevo. Vean, toma a Jesús y lo aparta del resto de los discípulos. Pareciera que toma una actitud piadosa. O sea, Pedro el buena onda, ¿no? Y detrás, y en el versículo 23, y le dice, Señor, no te parece, que no te pase esto. O sea, ¿cómo? No puede ser que tú vas. No lo hagas. Lo invita a Jesús a no hacerlo. Y entonces en el versículo 23 Jesús reprende fuertemente a Pedro. Le dice, quítate, Satanás. Oye, qué fuerte es eso, ¿no cree? Quítate, Satanás. Era un discípulo de Jesús. Bueno, en realidad no es una condenación de Jesús hacia Pedro diciéndole, tú eres Satanás, sino lo que le está diciendo, hey, estás pensando como Satanás, estás actuando como Satanás, tienes la conducta de Satanás. ¿Cuál es la conducta de Satanás? Oponerse al plan de Dios. Le dice, me eres ocasión de tropiezo. No. ¿Usted recuerda cuando Jesús oró al Padre y le dijo, Señor, ya se acerca la hora? Si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, ahí tenemos a Jesús sufriendo, padeciendo el dolor antes de estar en la cruz, el dolor de saber cómo va a morir. Y entonces ahí él está ahí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Me duele, pero la quiero hacer, le decía Jesús. Este era el mensaje en esta oración. Me duele, sé que me va a doler, estoy sufriendo, pero no se haga como yo quiero. Imagínate si en ese momento hubiera entrado Pedro y le dicen, no hombre, Señor, pues no vayas. No hombre, pues compadécete de ti. Cuando en realidad lo que Jesús estaba haciendo era compadeciéndose de nosotros al morir. Por eso Jesús le dice, Satanás, quítate, me eres tropiezo. Tú estás pensando como Satanás y piensa como Satanás, aquel que se opone al plan de Dios. Jesús reprende fuertemente a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, si tú continúas poniendo tus ojos en las cosas de los hombres, te opones al plan de Dios. Chicos, cuando nosotros, bueno, y todos, no nada más los chicos, para todos, cuando nosotros hemos ejercitado nuestro espíritu como para estar poniendo siempre nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de los hombres, es cuando entonces podemos estar seguros que somos salvos, porque nos mueve el Espíritu de Dios a rechazar lo que es del mundo y a buscar lo que es de Dios, aunque tengamos que sufrir por dejar lo que es del mundo, como lo hacía Jesús cuando le estaba diciendo, ay, pues si puedo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Por eso Jesús le dijo, te estás oponiendo al plan de Dios, Pedro, tienes una mente como la de Satanás, tienes tu vista puesta en las cosas de los hombres, tienes que ver en las cosas de Dios. Entonces, quiero que vean quiero que se imaginen, a mí me gusta decirles a los chavos, imagínense esto, Pedro apartó a Jesús de todos los discípulos para decirle esto. Jesús lo reprendió en privado, ¿sí? Pero luego lo trajo otra vez a donde estaban los discípulos y les dice lo siguiente en el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí está la clave a la respuesta de esto. Vamos a descifrarla porque quizá muchas veces hemos leído, niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz y sígame. Digamos, ¿y cuál es la cruz? ¿Acaso voy a tomar una cruz como la de Jesús? ¿Y voy a irla arrastrando? Pues no es así.
Jesús lo que estaba diciéndoles es: imítenme, hagan lo que yo, niéguense a sí, no hagan lo que su carne desea, no hagan lo que sus pasiones desean. La respuesta de Jesús fue contundente: negarse a sí mismo, dejar sus pasiones. Esta actitud de Pedro lo que nos deja claro a todos los cristianos, porque Pedro era un seguidor de Jesús, pero nos deja claro que hay muchas cosas que nosotros hacemos que desagradan a Dios. Puesto de otra forma, hay muchas cosas que nosotros hacemos que ignoramos que desagradan a Dios. Pedro pensaba que con eso iba a agradar a Jesús al decirle: no lo hagas. O sea, había una pasión ahí internamente por querer actuar en su pensamiento, en su deseo, ustedes saben cómo Pedro era impulsivo. No lo hagas, no lo hagas. Y él creía que iba a agradar a Jesús y no lo estaba agradando, sino por el contrario, él ignoraba que eso a Jesús le desagrada. Pedro, pensando convencer a Jesús de un bien para él, se estaba oponiendo al plan de Dios. No hay nada peor que oponernos al plan de Dios, hermanos, que ir en contra del plan de Dios, porque entonces somos sus opositores. Y hay veces que como cristianos pensamos que estamos haciendo cosas, y regreso nuevamente, cosas que agradan a Dios, y es todo lo contrario. Tienen razón estos jóvenes al hacerse estas preguntas. Es bueno que lo sepan, y es bueno que todos lo sepamos. Pedro debió pensar antes de hablar, debió preguntar antes de externar su opinión. Le ganó la pasión. Fui a buscar al diccionario la definición de la palabra pasión y encontré, hay muchas por supuesto, pero encontré una en las definiciones de Oxford Language. Dice, tiene dos sentidos. Fíjese lo que significa pasión. No es una definición religiosa, no es un diccionario cristiano ni nada, pero vean cómo lo define. Pasión es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Wow. Y pone algunos ejemplos, como el amor. Bueno, sabemos que el amor de Dios no necesariamente perturba la razón, pero está hablando ahí del amor mundano, ¿no? El odio, pero lo contrasta con el odio. ¿Cuántas personas odian de tal manera que ahora sí que se perturba su razón completamente? Los celos o la ira intensos. Y luego en la otra definición dice: sentimiento de amor vehemente, especialmente manifestado en el deseo sexual. Bueno, esa es la contraparte, que es exclusivamente en el tema carnal, en el tema sexual, que ya entraremos un poquito más a detalle. Pero entonces, si esto es pasión, y vemos que tenemos que poner en orden, porque eso es lo que son pasiones desordenadas. Le decía Pablo a los tesalonicenses. Les voy a leer 1 de Tesalonicenses 4, 3 al 5, donde en la versión Reina Valera revisada dice: la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, habla aquí, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Vean cómo asocia las pasiones desordenadas con la gente que no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios no identifica esto como una pasión desordenada, lo tiene como algo normal. Nuestros chicos cada vez están más expuestos a la pornografía. No tienen ni idea cuántos chicos ministramos
expuestos a la pornografía de muy temprana edad, porque se ha normalizado. Antes era un pecado oculto. El que veía pornografía lo hacía oculto y nadie sabía. Hoy eso es un pecado social. Se comparte por redes sociales y se normaliza y es tan normal. Pero la gente que no conoce a Dios tiene puestos sus ojos en las cosas de la tierra que pues no le causa absolutamente nada. Pero los que somos hijos de Dios, los que somos nacidos de nuevo, nos oponemos a eso. Tengo un caso de un chico que estoy ministrando que, créame, ha sido de gran bendición para mí ministrar a este jovencito que a muy corta edad, muy chiquito, los amigos del barrio lo expusieron. A corta edad, 12 años. Y él está luchando contra eso. Está luchando contra eso con tanta vehemencia, con tan convencimiento. Nos escribimos por WhatsApp. Me gusta que nos escribimos y nos estamos ahí compartiendo. Porque él dice, lo voy a lograr. Dios está conmigo. Estoy batallando, sufro, tengo presión y todo, pero él mismo me dice y le digo, ¿sabes una cosa? Tú naciste de nuevo. Tú eres un cristiano porque estás dispuesto a negarte a ti mismo. No lo quieres, aunque eso te asedia, aunque eso está atrás de ti, ya está atrás de ti. Y hasta los amiguitos, pues ahí, se burlan de él. Y tuvo el valor de venir, de confesar, de decir, yo no quiero. Yo quisiera que todos fueran como él. Quisiera que todos fueran como él. Le dijo a su mamá, ¿quién hace eso? Él es un niño cristiano, convencido, sabe, y a muy temprana edad está cargando su cruz. Como le dijo Jesús a todos sus discípulos, pues entonces, ¿quieres seguirme? Pues niégate a ti mismo. Eso que te gusta, eso que te apasiona, dile no. No lo quieras, no lo recibas, no lo abraces. No lo disfrutes, súfrelo mejor. Porque cuando Jesús llevaba la cruz, imagínenselo, todos hemos visto una película de Jesús llevando la cruz, ¿sí o no? Con la cruz atrás y a latigazos y golpes. Y luego no solamente la llevó, lo clavaron en él, en esta cruz, y ahí murió. Entonces, ¿qué significa cuando Jesús dice, toma tu cruz? No significa que tengo que cargar una cruz, significa que aquello que me pesa lo voy a llevar a la cruz y ahí lo voy a clavar. Y entonces el poder mismo del Espíritu Santo transformador en mi vida, porque soy nacido de nuevo, me sana. La administración de hoy, hace un momento en la alabanza, que decía, Dios está sanando corazones, y yo estaba gozándome allá atrás porque dije, efectivamente, Dios está sanando corazones, está obrando en la vida de muchas personas que ni saben, porque muchos en su interior, en lo secreto, ahí solamente ellos saben lo que sufren. Pero me atrevo a contarles esto de este chico porque es una bendición para mí ver jovencitos de 12 años, cristianos, dispuestos a pelear, a luchar, a cargar su cruz. ¿Usted cree que eso es fácil? Pero es valiente, no se acobarda. Todos los días lucha, cae y se levanta y no quiere. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo de Dios haciendo una obra maravillosa de restauración. Le digo, poco a poco, tranquilo, Dios está contigo. Oremos, lee la palabra, ponte a orar. Y ya me siento mejor, pastor. Gloria a Dios. Órale, otra vez para adelante. Pero así como eso, ¿cuántos valientes hay que quieran hacer eso? Bueno, Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese cada día y sígame.
Por eso Pablo le decía a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, porque todo esto no es particular de jóvenes, esto no es particular de adolescentes. Le estaba dando la instrucción Pablo a Timoteo, que si bien era un joven, era un pastor, tenía un encargo de una iglesia, ministraba ovejas, cuidaba ovejas, y Pablo le hacía la recomendación: huye de esas pasiones. Entonces, todos somos llamados a huir de esas pasiones desordenadas. Todos somos llamados a identificarlas. El problema es que luego no somos capaces de identificarlas. Las normalizamos, las hacemos parte de nuestra vida. En el pasaje de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 8, es el pasaje en donde llevan delante de Jesús a la mujer adúltera y la acusan. Hace un momento yo hablaba de los pecados que son visibles, o de las pasiones visibles que fácilmente se pueden identificar. Pero en este pasaje vamos a encontrar cómo Jesús trató este tema de las pasiones, no solamente las carnales. Juan capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Los fariseos y los escribas se fueron con sus pasiones desordenadas sin poderlas identificar y sin la posibilidad de poderse arrepentir. Sin embargo, la mujer, identificada como la adúltera, se quedó con Jesús y Jesús le dijo: ¿quién te condena? Y ella dijo: nadie. Entonces vete. Pero vete nada más así como vete. Vete, Padre, ya. Vete, ¿y qué? Y no peques más. Una invitación a clavar en la cruz la pasión desordenada, porque esa pasión nos limita nuestra relación con Dios. Ese pecado obstruye nuestra relación con Dios. Ese pecado evita que tengamos una relación íntima con Dios. Entonces, ese tipo de pecados que nos trajeron a nosotros al cristianismo y que fueron los primeros que dejamos, algunos probablemente todavía batallarán con ellos, espero que no. Pero ¿qué con aquellos que no son visibles, aquellos que se nos ocultan, que estamos todavía ciegos ante ellos, o porque los disfrutamos y nos autojustificamos, o porque realmente no sabemos que a Dios le desagrada eso? Por ejemplo, el orgullo. ¿Sí sabe usted identificar cuándo el orgullo llega a su corazón?
Yo me pregunto de repente, ¿y esta actitud que estoy teniendo no es de orgullo? Pero, ¿cómo? O sea, orgullo no solamente es ver por arriba del hombro a las personas. Orgullo no solamente es creerse mucho. Orgullo no solamente es ser presumido. La falta de perdón es orgullo. Y es una pasión. Cada que se acuerda de aquello que le hicieron o que le hizo aquella persona, hasta en el estómago se siente y pareciera que es un dolor de estómago, pero lo está disfrutando. Lo está disfrutando, lo está planeando. No te voy a perdonar. Te voy a dar con el látigo de mi desprecio. La falta de perdón, parejas, esposos, novios o lo que sea, amigos también inclusive, en una relación, cualquiera que sea, si es de matrimonio, si es de noviazgo, si es de amistad, es más, si es de ministerio, si en nuestra boca nunca ha salido la palabra perdóname, hay que ver si no hay orgullo por ahí, porque todos nos equivocamos, todos fallamos, todos llegamos a ofender, todos llegamos a lastimar con nuestras palabras, con nuestra ira. ¿Cómo explota su enojo? O sea, levantando la voz, gritando. Hay veces que no hay que gritar. Algunos esposos nada más les avientan una mirada a su mujer. Eso es orgullo. Eso es vanidad. Algunos descaradamente le dicen, tú te callas, ¿sí? O sea, eso es orgullo. Eso es una pasión. Y está desordenada. Y esas son aquellas pasiones que tenemos que ir a clavar a la cruz. Esas son la cruz que tenemos que estar dispuestos a ir a clavar todo eso. Así como Jesús fue y clavó todo en su carne, pagó por todos nuestros pecados, no tenemos nosotros por qué tener que seguir con esas actitudes. Pero son pecados que luego o nos son ocultos o nos autojustificamos y los disfrutamos. ¿Qué será? Chicos, jóvenes y toda la iglesia en general, si nosotros peleamos contra eso, si demostramos, es cuando verdaderamente nacimos de nuevo. Cuando estamos dispuestos, cuando sabemos identificar las cosas de arriba y las cosas de abajo, y busco las cosas de arriba aunque las de abajo me atraigan, aunque las de abajo me gusten. Eso le dijo a Pedro: Pedro, tú estás obstaculizando el plan de Dios porque tienes tu vista puesta en las cosas de los hombres. Busca las cosas de arriba porque me eres tropiezo, Pedro. Por eso lo reprendió. Mira, niégate a ti mismo, niega estas pasiones y sígueme. Toma tu cruz cada día. Hay algunas pasiones que son de moda, que no afectan solamente a jóvenes, adolescentes, sino a adultos también, que tienen que ver, por ejemplo, con todo el tema de redes sociales. Todo el tema de redes sociales, hay una pasión por eso. ¿Alguien de aquí se lleva su celular al baño? Pensemos. ¿Qué vemos? ¿Qué estamos viendo? Tengo que publicar en dónde ando, qué estoy haciendo, esperando que alguien me le dé un me gusta. Ay, no me lo comentaste. Yo escucho a los jóvenes: oye, ni siquiera me comentaste mi publicación, mi historia. O sea, conozco casos de jóvenes adolescentes deprimidos
porque no tienen el número de seguidores que quisieran. Sus influencers, bueno, nosotros como padres debemos ser los principales influencers de nuestros hijos. ¿Y quién es el influencer al que sigue? Bueno, usted, ¿cuál es el influencer al que sigue? En redes sociales, en YouTube, en Facebook, y así. Bueno, ¿qué le digo de los deportes? De los deportes, hace rato que bajé de la reunión anterior, me preguntaba el pastor Arsenio, ¿no te duele la espalda? Digo, sí me duele, pero es que tengo una lesión. Yo hace muchos años corría muchísimo, pero corría mucho, en exceso, todos los días, 8 kilómetros diarios, y el fin de semana corríamos 15, y cuando fui con el neurocirujano para que me revisara mi espalda, me dijo, ¿y usted qué ejercicio hace? Cuando le dije lo que hacía, me dijo, ¿qué? ¿Está loco usted o qué? ¿Por qué hace eso? Su cuerpo no es para eso. Ahora no puedo correr nada. Una pasión desordenada tiene mi columna vertebral deshecha. No puedo correr, solamente puedo caminar. Bueno, a mí me encanta danzar y danzo, y al otro día no me puedo levantar. No me puedo levantar. Pasiones desordenadas. Hace 2 semanas, la semana pasada, hubo un accidente en la carretera México-Cuernavaca, no sé si supo. 7 motociclistas en una carambola entre motociclistas, autos y trailers. Obviamente murieron los de las motociclistas. Escuché una declaración del papá de una de las chicas que iba con su novio atrás. Mi hija era una apasionada de las motos, y esta declaración dice, seguro murió feliz. ¿Usted cree? Pasiones desordenadas. Y así puede haber muchas que pueden estar ocultas ahí, que pueden estar ocultas y que no las vemos, y que tenemos puestos los ojos ahí, y esas son cosas de la tierra, cosas del hombre, cosas del mundo. Jesús le dijo a Pedro, pon tus ojos en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, y cuando pongas tus ojos en las cosas de arriba, entonces tú vas a estar dispuesto a negarte a ti mismo, y cuando estés dispuesto a negarte a ti mismo, entonces me vas a seguir, vas a tomar tu cruz, y ahí vas a clavar todas tus pasiones, porque me sigues a mí, dice Jesús. Cierre sus ojos, pero ciérrelos todos. Chicos, jóvenes, todos cierren sus ojos. Dios nos ha hablado hoy. Y estas preguntas que estos jóvenes adolescentes se hicieron nos han servido a todos para reflexionar. Ellos se preguntaron, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si soy hijo de Dios? ¿Qué hago para agradar a Dios? Preguntas genuinas, un interés genuino en agradar a Dios, en amar a Dios, en seguir a Jesús. Y Jesús responde, deja de ver las cosas de este mundo. Levanta tu mirada a ver las cosas de Dios. Y entonces, cuando tenemos plenamente identificado que no deseamos lo que el mundo ofrece, y aunque nos cueste, estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y llevar todo esto a los pies de Cristo, entonces estamos siguiendo a Jesús de la manera correcta. Gracias, Dios. Toca cada uno de estos corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Tócalos. Habla a cada corazón, Señor, para que cada uno de nosotros podamos identificar cuáles son esas pasiones que tenemos que clavar en la cruz.